buenas tardes, estimados alumnos. Déjenme darles la bienvenida a esta nueva edición de la charla magistral Macroeconomía en Acción que hacemos a principio de cada semestre, invitando a un destacado economista que esté como dice el título de la charla, en la acción, aplicando los conceptos de macroeconomía en la vida real para que ustedes tengan un acercamiento práctico que sea una buena contraparte de los conceptos que estamos viendo en clases. Y en ese sentido debo agradecer a Michel Canta, quien es hoy día nuestro invitado. Él es actualmente viceministro de Economía en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es economista de la PUC y doctor en Economía de McGill University, Montreal, Canadá. Michel tiene una amplia experiencia en temas de macroeconomía y sistema financiero. De hecho, es nuestro profesor, uno de nuestros profesores de Macro 3 acá en la universidad y sigue dictándolo a pesar de su recargada agenda ahora a cargo del Viceministerio de Economía, o sea que agradecemos muchísimo. Solo para referirles que Michel ha sido presidente del Fondo de Seguro de Depósitos, ha sido presidente de CONACEF, hoy Superintendencia de Mercado de Valores, ha sido superintendente adjunto de AFPs y Seguros y jefe del Departamento de Investigación Económica de la SBS. Entonces, la dinámica de esta charla es una presentación de aproximadamente 40 minutos y luego vamos a darle paso a ustedes, distinguidos alumnos, para que puedan intervenir y hacer comentarios, preguntas a la presentación. Esta presentación luego va a ser colgada por los profesores a través del Blackboard y va a ser material de evaluación en la siguiente práctica calificada. Así que, por favor, démosle la bienvenida a Michel con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar un poco para contarles el objetivo de esta presentación. El objetivo de esta presentación es darles un poco de panorama económico con respecto a cómo estamos en la economía el día de hoy. Y en particular, como Gustavo bien ha mencionado, mi sesgo de profesor de Macro 3 me va a llevar a enfocar un poco la presentación principalmente en los factores que afectan el crecimiento a largo plazo de la economía. Y para ello quisiera comenzar con algo que ustedes ya conocen, pero es bueno refrescarlo, porque vamos a relacionar bastante lo que estamos hablando el día de hoy con la economía y con lo que ustedes aprenden en el día a día, en las clases. ¿Qué es lo importante en nosotros para mirar dentro de la economía? Uno de los aspectos más importantes es cómo se mueve la producción de la economía, cómo se mueve el PBI real. Y aquí tenemos dos formas de mirarlos, tanto por el lado de oferta como por el lado de la demanda. En el caso del lado de la oferta, lo clásico es mirar el valor bruto de la producción de los sectores productivos, tanto los sectores primarios como los no primarios. Y entre los primarios tenemos agricultura, agropecuario, pesca, minería, hidrocarburos, y entre los no primarios principalmente manufactura, construcción y servicios. Pero también el producto lo miramos en las clases de macro como la suma de consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Y esto es por el lado de la demanda. Tenemos por un lado la demanda interna, consumo más inversión más gasto, y por otro lado la demanda externa, que es el lado de comercio exterior. ¿Por qué es importante esta primera digresión que ustedes miran en sus libros de macro y en sus clases? Porque, por ejemplo, si nosotros miramos el Perú como tal, el Perú tiene por el lado de oferta, por el lado del PBI potencial, una capacidad de crecimiento que hoy día se ubica alrededor de 3.6 o 4% de PBI potencial. ¿Y qué se constituye en este PBI potencial? Por un lado,
el lado de la productividad. Ahí vemos una clásica fórmula de función de producción con una variable que se llama productividad total de factores. Y por otro lado, los insumos, tanto el stock de capital como los insumos de trabajo. Asimismo, también tenemos un efecto de externalidades, como por ejemplo vamos a ver más adelante en el plan de gobierno, en el Plan Nacional de Infraestructura, cómo esto afecta las externalidades y afecta el crecimiento de la economía. Entonces, si nosotros miramos qué es lo que le ha pasado al Perú en los últimos 50 años, hemos visto que el crecimiento de largo plazo del Perú ha sido principalmente un resultado de la formación bruta de capital, del stock de capital. Pero un factor que es importante para todo crecimiento económico es el factor de productividad. Y ahí ustedes pueden observar los cuadraditos rojos, cómo ha sido el crecimiento de nuestro factor de productividad. Y salvo en los años del 2003 al 2012, en los cuales hemos tenido un crecimiento positivo, todos los demás años la contribución de la productividad al crecimiento económico peruano ha sido negativa. ¿Qué quiere decir? Que hemos tenido una economía que no ha podido aprovechar de alguna forma eficiencias, que no ha podido aprovechar innovación y que son quizás los factores mucho más importantes que se dan en el crecimiento económico, más allá de cómo yo pueda formar capital, cómo pueda formar infraestructura o cómo hacer formar plazas de trabajo. La eficiencia y la productividad es importante para cualquier economía en su crecimiento a largo plazo. Entonces, cuando uno diseña una política económica, no solamente está mirando en qué es lo que va a pasar en el corto plazo y qué es lo que puede uno paliar cuando hay shocks de corto plazo, sino uno tiene que diseñar en la política qué es lo que hace que la economía crezca sostenida en el largo plazo. Y un factor importante siempre va a ser este factor de productividad. Entonces, cualquier receta de política económica va a tener que fijarse principalmente en cómo fomentar la productividad, cómo fomentar la eficiencia de la economía, cómo fomentar la innovación tecnológica. Cuando hablamos también en economía, decimos, ok, la economía la dividimos en dos, teóricamente, los ciclos económicos son para el corto plazo, el crecimiento económico es para el largo plazo. Entonces, es en este marco en el cual, en esta presentación, lo que voy a hacer es ir a través de la historia para ver cómo la economía se ha evolucionado en el largo plazo, ver cuáles son los retos de corto plazo y también, a partir de ahí, poder contarles cuál es el objetivo del gobierno del día de hoy para mantener este crecimiento de corto plazo y para ver cómo se mejora la economía en el largo plazo. Aquí tenemos una gráfica importante. En los años 90, después de la crisis económica que el Perú pasó y de la hiperinflación de finales de la década de los 80, el PBI per cápita medido en valores de paridad de poder de compra de un peruano en promedio era aproximadamente de $4.000 por año. Hoy en día el PBI per cápita peruano está en cerca de $12.500 anuales. ¿Qué significa? Significa un crecimiento rápido de la economía, un crecimiento sustancial y con factores fundamentales bastante sólidos, en donde lo que se ha priorizado en los últimos años no solamente ha sido una reforma estructural y un programa de estabilización macroeconómica que se dio en los años 90, sino también producto de un mayor crecimiento mundial y un boom de materias primas en los últimos 5 años. Si bien hoy en día el ciclo o el superciclo de los precios de las materias primas se ha agotado, tenemos que entonces buscar mecanismos y políticas para poder solventar este crecimiento y seguir crecimiento a esta velocidad. Este crecimiento lleva a un mayor bienestar de la población. Entonces, en la medida que nosotros lo fomentemos, vamos a estar mejor. El Perú en los últimos años ha liderado el crecimiento económico en la región. Así como ustedes pueden observar, antes de la crisis financiera internacional del 2008,
el Perú venía creciendo a unas tasas promedios de 6.8%, superior a cualquiera de los países de los cuatro grandes países de la región. Luego de la crisis, si bien había una ralentización del crecimiento económico a nivel mundial, y en el caso de Latinoamérica también, el Perú sigue siendo uno de los países que lidera con un promedio de 4,2%. Y esto se ha dado en un entorno de sólidos fundamentos macroeconómicos. La inflación promedio que ha tenido nuestro país en los últimos 10, 15, 20 años ha sido cercanamente al 2.9, dentro del rango meta que el Banco Central ha mantenido. El gobierno ha reducido sustancialmente su nivel de deuda pública de ratios muy cercanos al 50% hace casi 20 años, ahora al 23% en promedio. Las reservas internacionales el día de hoy representan cerca del 26% o 27% del PBI, y el riesgo país, que es como los inversionistas internacionales miden las inversiones aquí en el Perú y el spread sobre los soberanos internacionales, está cercano a 147 puntos básicos, ligeramente por encima de Chile, que es un país que tiene mejor rating a nivel internacional, pero significativamente inferior al resto de países, ya sea Brasil, Colombia y México. ¿Por qué era importante seguir creciendo? Y vamos a ver más adelante las medidas y las políticas para ello. Aquí en este gráfico ustedes pueden observar algo que es importante. Perú es la línea roja. Hoy día estamos, como les decía, en $12.600 por año de paridad de poder de compra como PBI per cápita. Pero a inicios de 1900, el Perú tenía mejor PBI per cápita que Singapur, que Corea del Sur. Y durante la década de los 50, el Perú tenía mejor PBI per cápita que Singapur. ¿Qué ha pasado? El desarrollo industrial, el desarrollo tecnológico, la innovación, el buscar solucionar trabas, el mejorar la eficiencia económica de estos países ha llevado a que nos hayan sacado una ventaja tremenda a partir de la década de los 60 y los 70. Hoy en día el PBI per cápita de Corea del Sur está casi 3 veces el del Perú. Y no hablo mucho del PBI per cápita de Singapur, que está inclusive superior en términos relativos al PBI per cápita norteamericano. Si nosotros medimos como posibilidad de convergencia entre el país y los países más cercanos, bueno, más cercanamente podemos converger a Chile, podemos alcanzar a lo que es el PBI per cápita argentino. Miren cómo ha venido el PBI per cápita argentino en una tendencia decreciente en los últimos 100 años. Pero nuestra intención es formar parte de un grupo selecto que se llama los países miembros de la OSD. Y dentro de ese grupo selecto de los países miembros de la OSD tenemos que empezar a crecer y tratar de alcanzar a países como Corea del Sur y Singapur. Entonces, ¿qué nos falta? Hay muchas preguntas para ello y eso es lo que vamos a mirar un poco más adelante. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el corto plazo? En el último año, la economía peruana se ha venido enfrentando a un contexto de fuerte turbulencia externa financiera. Los mercados financieros internacionales han estado muy volátiles, tanto que inclusive las bolsas de valores, tanto el Standard & Poor's como la Bolsa de Valores de Lima, ha caído significativamente. Y esto originó, si ustedes recuerdan en sus periódicos o lo deben haber leído recientemente, esto originó que inversionistas institucionales como los fondos de pensiones hayan tenido efectos negativos sobre la rentabilidad de sus fondos. Este contexto de volatilidad es importante porque marca cómo se maneja la economía a nivel global. Si vemos el gráfico de la derecha para ustedes, lo que indica es que hay una tendencia a una disminución en la velocidad de crecimiento de las principales economías del mundo, y esta disminución de la velocidad de crecimiento implica una reducción del crecimiento global. Entonces, nos estamos enfrentando y nos hemos enfrentado desde el año pasado a serias turbulencias financieras
y a una perspectiva de menor crecimiento global. Pero aún en esa perspectiva, y para eso las formulitas de abajo que son conocidas por ustedes en la teoría económica, el Perú ha venido creciendo. El Perú creció en 4% el año pasado, 2018, y principalmente el empuje de este crecimiento ha sido un empuje de demanda interna. ¿Principalmente en qué rubros? En inversión pública e inversión privada. Aquí, si vemos esto, la inversión pública, después de 4 años consecutivos en el cual presentaba tasas de crecimiento negativas, ha vuelto a crecer a una tasa positiva del 8.4%. Y en esta inversión pública, lo que nos está ayudando a crecer significativamente es el programa de reconstrucción, una serie de proyectos grandes a nivel de transportes y comunicaciones y los Juegos Panamericanos. La inversión en los Juegos Panamericanos ha sido positiva y nos lleva a un incremento en la inversión pública. Por su parte, también la inversión privada se ha recuperado. Igual, después de tener 4 años fuertes de caída, ¿no?, con un año muy ligero en el 2017, en el cual no hubo un crecimiento casi de cero, ahora hemos crecido en un 4.4%, que es la tasa más alta desde el 2013. Y esto se ha debido principalmente por inversión minera, el inicio de construcción de proyectos grandes como Quellaveco, Mina Justa y también la ampliación de Toromocho. Esto ha permitido pues, que la inversión privada y la inversión pública hayan sido los drivers detrás del crecimiento del año pasado y los drivers detrás del ciclo económico. Pero no solamente han sido ellos. El consumo privado ha crecido también significativamente, aun cuando ha recuperado sus niveles de los últimos años, pero esto ha sido más por un efecto de crecimiento de los créditos de consumo y crecimiento o expansión de la oferta crediticia por parte del sector privado. La expansión de la oferta crediticia se ha visto influenciada principalmente por una política monetaria expansiva, y esta política monetaria expansiva ha sido el reflejo de una reducción de las tasas de referencia que comenzaron desde principios del 2017 y terminaron más o menos a principios del 2018. Y esta reducción de tasas de referencia nos lleva hoy día a la tasa de referencia de 2,75, con una perspectiva posible, dependiendo de lo que ocurra igual nuevamente en la volatilidad de los mercados internacionales, con una perspectiva por ahora estable, pero tendiendo a la baja. Lo bueno de esto es que la reducción de la tasa de referencia, que ha permitido la expansión del crédito del sistema financiero, ya ha permitido la recuperación del consumo, nos lleva a empujar la economía de un escenario recesivo a un escenario de crecimiento, aún con una inflación controlada dentro del rango meta. La inflación promedio del año pasado fue de 2.19, este año estamos más o menos alrededor del 2.4, dentro del rango meta, y no hay todavía la preocupación de cortar este impulso monetario en la medida que el Banco Central siga haciendo su política monetaria con la eficiencia que la ha venido haciendo en los últimos años. El año pasado también ha sido un año en el cual la balanza comercial se ha recuperado significativamente por un mayor número de exportaciones. El año pasado hemos tenido aproximadamente 7.000 millones de dólares de balanza comercial, que ha sido el monto más alto desde el año 2012 y equivale aproximadamente al 3.1% del PBI. Y esto es gracias a las exportaciones de productos principalmente no tradicionales, como en los rubros de agroexportación y pesca. Hay que recordar, por ejemplo, que el año pasado el PBI de pesca creció significativamente, mucho más que otros años, cerca del 33% en el último trimestre. Asimismo, esta mejora en la balanza comercial ha permitido mantener relativamente controlado el déficit en cuenta corriente, que se ha mantenido alrededor de 1.5% del PBI. Pero si bien tenemos un déficit en cuenta corriente, hay que mencionar claramente
que este déficit está financiado totalmente por capitales privados, particularmente por inversión extranjera que al 2018 representaba 2.7% del PBI. Todo este resultado macroeconómico bueno del año pasado se ha dado en un entorno de responsabilidad fiscal. Así, por ejemplo, el resultado económico del sector público no financiero ha mejorado sustancialmente, se ha reducido de un déficit de 3.1% a un déficit de 2.5%, y hay una trayectoria creciente para ir reduciendo el déficit hasta el 2020. Este déficit está dentro del marco macroeconómico, en el cual nos prevé una regla fiscal con un déficit máximo de 3.5. La idea es que la recuperación de la economía, la recuperación de la recaudación y el mejor manejo eficiente del gasto público lleven a una reducción paulatina del déficit fiscal a los niveles de menos 1% para el 2019 y 2020. Para el 2020 y 2021. Pero algo hemos tenido que hacer mientras hemos tenido déficit, y eso ha significado incrementar un poco la exposición en deuda pública. Sin embargo, si bien en los últimos años hemos incrementado más o menos 2 puntos porcentuales el PBI en la deuda pública, aún se mantiene dentro del límite de deuda máximo de las reglas fiscales, que es del 30%. Nuevamente, la idea es que en la medida que el déficit se vaya recuperando, también se vayan cancelando estos incrementos de deuda pública y poder volver a los niveles que teníamos en el 2012-2013, que era aproximadamente el 20% del PBI. Este manejo responsable de la economía ha llevado claramente a un mantenimiento de nuestra clasificación crediticia. Recientemente Fitch ha mantenido nuestra clasificación de BBB+. Moody's está en A3 y Standard Poor's igual en BBB+, que son clasificaciones de grado de inversión, de encima de grado de inversión, y que son, aparte de Chile, los países, Perú y Chile son los países que tienen esta clasificación positiva en sus ratings soberanos. El que nos hayan mantenido en nuestro rating en los últimos años indica la confianza que tienen los inversionistas internacionales en nuestra economía y en lo que se está haciendo en la economía. Sabemos pues que la clasificación crediticia influye tanto en el costo de deuda y en la inversión, así que en la medida que mantengamos correctamente esta clasificación y la mejoremos, podremos acceder como país a un menor costo de financiamiento y también a un mayor flujo de inversión privada. ¿Qué es lo que se espera en los próximos años? En los próximos años se espera que Perú pueda seguir liderando el crecimiento de la región con un promedio de 4.7% para el periodo 2019-2022, 4.2 este año, 4.8 2020-2022 en cuanto a crecimiento del PBI, y nuevamente este crecimiento impulsado por factores de demanda interna. La idea es regresar a los niveles de crecimiento del producto potencial y poder mantener la economía en esa trayectoria con políticas que mejoren la competitividad y la productividad de la economía. Sin embargo, en el corto plazo, en los ciclos económicos, existen ciertos riesgos importantes por el lado externo. Primero, como decíamos, el crecimiento global se viene moderando a tasas menores para esos mismos años. Después, hay menores perspectivas con respecto a los precios de los commodities, aun cuando se mantengan en niveles superiores al promedio de 2010-2015, son precios menos favorables de los que tuvimos en el boom de commodities antes de esos años. Y existen principalmente riesgos políticos, ¿no? Por un lado, aun cuando el Brexit ya debe estar internalizado en la economía mundial, todavía sigue siendo un tema que se discute. Hay muchas tensiones políticas en Estados Unidos entre el gobierno y el Congreso. El año pasado hubo el cierre, el shutdown del Congreso, de las actividades del gobierno americano más largo de la historia. Existen las discusiones en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, hay elecciones en el Parlamento Europeo. Entonces, este entorno político es el entorno que nos puede afectar en los próximos meses y durante este año.
si nosotros vemos aquí en estos gráficos, tenemos que, si bien la discusión entre Estados Unidos y China ha ido evolucionando, la tensión comercial todavía sigue y en algún caso, en caso de un hipotético de una guerra comercial, esto podría generar un impacto significativo sobre el PIB global, cercanamente a 0.7 por ciento del PIB global. Y por otro lado, los riesgos políticos se vienen acentuando, como decimos, y entre esos riesgos políticos, aquí en la región, por ejemplo, está lo que pueda pasar con México y su política frente a los inversionistas, dado las elecciones que han ocurrido. Está lo que pueda pasar con Venezuela. Brasil se ha alineado a una serie de políticas y una serie de reformas que son bastante significativas, entre ellas la reforma pensional. Entonces, el mercado internacional va a ser un mercado movido y va a ser lo que va a marcar principalmente los riesgos que enfrente la economía peruana. Ahora, en este mercado, en el corto plazo, como digo, se pueden hacer una serie de políticas que tiendan a incentivar la inversión privada y el gasto de inversión, y así como el consumo. Pero estas políticas que tienden a paliar cualquier efecto de un shock negativo no son suficientes para un crecimiento a largo plazo. Y aquí quiero recordarles a ustedes lo que dijo Robert Lucas, un premio Nobel de Economía, y era: cuando uno piensa en el bienestar de la gente y se hace preguntas acerca del rol del capital humano, simplemente uno no deja de pensar en ellas y trata de buscar soluciones y trata de buscar políticas que incentiven tanto al crecimiento como al capital humano. Y aquí el gobierno ha tomado una serie de medidas que permiten generar mayores inversiones y por ende permiten tener este incremento en el stock de capital y permiten también generar externalidades positivas para nuestro Producto Bruto y nuestro Producto Potencial. Primero, se ha fortalecido el programa Invierte.pe, que era la forma como uno planifica y programa la inversión pública. En este sentido, lo que se ha hecho es una programación multianual que coordina y articula entre todas las carteras de inversión pública para el cierre de brechas importantes. Se ha simplificado la forma como se hace el proceso de análisis, pero esta simplificación en algo que se llama fichas técnicas no pierde la calidad o digamos, el requisito y el rigor que se deben tener en el análisis de los estudios de factibilidad y en el análisis de preinversión que se requieran. Se ha constituido un comité de seguimientos para asegurar esta ejecución y se está realizando evaluaciones ex post de los proyectos. En otros temas conocidos como asociaciones públicas y privadas, donde tanto el Estado como el sector privado intervienen en financiar un proyecto, particularmente el gobierno ha reducido la tramitología y está formulando mejores proyectos y ha creado la oficina especial o el equipo especializado de seguimiento de la inversión. Y en obra por impuestos, que es una forma como también el Estado fomenta la inversión privada, que en vez de pagar impuestos simplemente se construyan obras. Se ha incentivado una mejor formulación de proyectos y una reducción de trámites. Asimismo, el Estado viene promoviendo, o es para el Estado importante promover la inversión privada. En los próximos años, por ejemplo, la inversión privada ha anunciado proyectos por un total de 14.000 millones de dólares, entre los que están la ampliación de Toromocho, como ya lo mencioné, la mina de Queveyabeco, el terminal portuario de General San Martín, el terminal portuario de Chancay, la ampliación del aeropuerto por 1.500 millones y así igual otros terminales portuarios. Por otro lado, hay una cartera importante de proyectos, con 58 proyectos de asociación pública y privada, entre ellos el Metro de Lima, por aproximadamente 10.000 millones de dólares, que han sido y serán adjudicados en las distintas líneas, por ejemplo, del metro entre el 2019 y el 2021. Y hay también proyectos mineros por aproximadamente 49.000 millones de dólares que van a empezar en fase de construcción para los próximos años.
Todo esto tiene un efecto positivo nuevamente en la formación del stock de capital y en la generación de externalidades. Sin embargo, y los que ustedes deben haber visto ya en Macro 1, o van a ver en Macro 1 el modelo de Solow, se van a dar cuenta que el crecimiento por acumulación de factores tiene un límite también en el largo plazo. Por eso es importante mejorar la productividad y mejorar la productividad total de factores. Es lo que conversamos al inicio de esta presentación. Tener contribución de la productividad total de factores, contribución de la eficiencia económica en una mayor proporción del PBI potencial. Entonces, para mirar esto, lo que se está haciendo, o lo que el gobierno ha planteado, es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Este plan nacional no solamente se centra en la formación de los factores económicos, sino se centra en mejorar esa productividad total de factores que nos puede hacer crecer más rápidamente. Y para ello, el plan nacional se ha dividido en 3 grandes rubros. Primero, aquellos que tienden a mejorar el capital físico, el Plan Nacional de Infraestructura y las políticas de financiamiento para precisamente las pymes o las MIPES para poder generar mayor capital físico. Por otro lado, aquellas políticas que tienden a generar mayor capital humano, esto es la mejora de la productividad laboral, entre ellos una reforma laboral en el mercado laboral y mejoras en educación y salud. Y aquellas que tienen como objetivo mejorar la eficiencia de las instituciones. La innovación tecnológica es un factor importante en el crecimiento económico, mejores instituciones, sólidas instituciones, temas ambientales, temas de entorno empresarial, de fomento de inversión y entorno empresarial, así como también facilitar o incentivar el comercio exterior. Es una política que va a través de los sectores, cuyos objetivos, como menciono, es mejorar la competitividad y mejorar la productividad de la economía. Dentro de este plan se incluye el Plan Nacional de Infraestructura. Y en el Plan Nacional de Infraestructura lo importante es articular y dar continuidad a un conjunto de proyectos que hoy día han sido priorizados con el fin de potenciar esta competitividad. Y este es un esfuerzo que se hace no solamente a nivel del gobierno central, sino a nivel de gobiernos locales y gobiernos regionales. Y se genera con actores públicos y también privados, así como gubernamentales, como por ejemplo en el caso de los panamericanos el apoyo del gobierno británico. En julio del 2019 va a ser presentado este Plan Nacional de Infraestructura, así como también el Plan Nacional de Competitividad. Un ejemplo del Plan Nacional de Infraestructura es este. Para empezar, por ejemplo, tenemos ahí la región sur, tenemos Arequipa. Cada proyecto puede hacerse por separado, por ejemplo, puede hacerse Majes-Iguas por un lado, podría hacerse Tambomayo por otro lado, las centrales hidroeléctricas que afectan el río Siguas separados, un aeropuerto en Arequipa, y cada proyecto podría caminar por sí solo. Sin embargo, la idea del Plan Nacional de Infraestructura es este enfoque territorial y multisectorial, que significa coordinar todos estos esfuerzos, estos proyectos, en un entorno y un concepto de sostenibilidad y resiliencia, para hacer que estos proyectos sean entre sí un mecanismo de mejora de productividad de toda la región. Los esfuerzos separados nos han llevado a veces priorizar proyectos que no necesariamente están interconectados o ligados entre ellos. Pero cuando uno enfoca una cartera de proyectos en una región y prioriza el grupo de proyectos que puede llevar a interrelacionarse entre ellos, el efecto multiplicador es mucho mayor. Y por eso es lo importante, que en realidad, como decía el premio Nobel Paul Romer, también en otro de los teóricos de crecimiento económico, en la parte de crecimiento endógeno, las ideas, la articulación de un clima favorable, la articulación de esta innovación y competitividad es importante. En este sentido, el gobierno ha implementado las mesas ejecutivas que ya están trabajando para fines de destrabar algunos tipos de problemas que pueden existir en sectores productivos. Se ha enfocado en priorizar sectores como forestal, acuícola, son sectores que tienen un alto potencial de productividad y un alto potencial de producción en los próximos años.
Y lo que se está tratando de buscar es agilizar los procesos de inversión y así como también agilizar la infraestructura o las discusiones para que cualquier tema que esté en discusión y que se encuentre trabas, ya sea por algún punto de vista del gobierno o por temas de leyes, se corrijan y se vayan avanzando. Y finalmente, un ejercicio dentro del Plan Nacional de Competitividad es este ejercicio de hacer el Doing Business subnacional, que por primera vez se hará en el Perú a nivel de regiones para medir la competitividad de regiones, y el cual nos dará idea de cuál es el grado de competitividad de estas regiones y cuál debería ser las priorizaciones y las prioridades de que cada región podría tener. Este estudio se va a centrar principalmente en cuatro importantes puntos, que son cuánto tiempo demora la apertura de una empresa, las obtenciones de permisos de construcción, los registros de propiedad, el cumplimiento de contrato. Y el objetivo aquí, nuevamente, es promover las mejoras regulatorias y las políticas que contribuyan a mejorar la competitividad, pero ya no solamente de un sector en particular, sino una región en particular, que es al final de cuentas en donde residen también los peruanos. El objetivo final, y ya con esto acabo, es fomentar el crecimiento económico en los próximos años, mantener este crecimiento sostenido que hemos seguido haciendo, tratar de reducir la pobreza con este crecimiento y mejorar el bienestar de la población. Sin más, muchas gracias. Estamos ahora en la ronda de preguntas, comentarios hacia nuestro expositor. A ver, yo voy a empezar preguntándole a nuestro expositor para que nos aclare un poquito más por qué Perú tiene menos riesgo, o sea, sí, menos riesgo país que Colombia, que, ¿no? Economías relativamente comparables. ¿Cómo el Perú ha logrado ese sitial que lo distingue actualmente? Ahora ustedes, preguntas. La macroeconomía está en todos lados. Tienen que tener preguntas en este momento de qué está pasando en el país. Queremos saber sus reacciones. Esta es una actividad interna de acá, de la facultad y de la universidad, así que siéntanse libres de hacer las preguntas que deseen, porque lo otro es que yo se las voy a preguntar en la práctica y si no las tienen claras ahora, va a ser bien difícil que la contesten. Sí, por favor. Muchas gracias, Gustavo. No se preocupen que todavía no llegan a Macro 3, creo, o los que estén en Macro 3 van a ver eso, todavía falta. A ver, respondiendo a lo que Gustavo dice, que un país como el nuestro haya logrado una estabilidad y un menor costo medido como por el spread soberano, que es el riesgo país, que otros países de la región, es simplemente, no es casualidad ni es el resultado de un año de trabajo. Es el resultado de una serie de políticas consistentes empezadas a aplicar a principios desde el año 90 hasta la fecha, que han tendido a reforzar el país no solamente desde su punto de vista productivo, desde su punto de vista de potencial de crecimiento, sino también han tendido a mantener la estabilidad económica que este país requiere. Luego de varios años de hiperinflación y de varios años en los cuales la economía se encontraba en una posición muy delicada, el programa de estabilización y las reformas estructurales que se hicieron durante los 90, así como el mantener la institucionalidad de instituciones como el Banco Central, el mismo Ministerio de Economía, y el mantener la política económica hacia una dirección en la cual hay responsabilidad, no solamente fiscal, sino responsabilidad y planificación de las políticas hacia adelante, son temas que los inversionistas extranjeros valoran bastante y por ende lo transmiten al costo de rentabilidad o al costo de oportunidad de sus recursos. Políticas que mantengan la estabilidad, políticas que permitan una apertura a la inversión privada y unas reglas de juego claras son también las políticas que nos han ayudado en esto.
Entonces, en la medida que nosotros sigamos manteniendo este tipo de políticas de aquí en adelante, buscando un crecimiento sostenido, son temas de que nos van a seguir manteniendo en donde estamos. El Perú, a diferencia de otros países cercanos a la región, en términos económicos no ha sido tan volátil como en otros países. En términos políticos quizás, pero nos hemos dado cuenta, por suerte, que si bien la política o el ciclo político tiende a afectar la economía, en nuestro caso sí nos afecta, pero no de una manera significativa. Y la percepción de los inversionistas internacionales es precisamente esa percepción de estabilidad financiera, de estabilidad económica, de estabilidad de nuestros sistemas financieros y de nuestras instituciones, que les permite a ellos confiar precisamente sus recursos en inversión con unas reglas de juego claras y poder retirarlos cuando ellos lo requieran. Entonces, esa confianza es la que se refleja en una prima por riesgo menor y, bueno, muy acorde con nuestra clasificación de riesgo, aun cuando podemos hacerlo mejor, ¿no? Miremos a Chile, que tiene una mejor clasificación de riesgo nosotros, y podríamos mejorar hacia eso, ¿no? Gracias, Michelle. ¿Ya se animaron? Sí. Yo voy a seguir preguntando, pero la oportunidad es de ustedes. Acá. De nuevo. Por favor, que lo repite. Ya, buenas tardes. Tengo entendido que en los últimos 4 años el Perú ha estado creciendo por debajo de su PBI potencial y que esto se ha debido principalmente a problemas en la inversión pública y la inversión privada. Y quería saber cuál ha sido el problema en estas dos, la inversión pública y privada. O sea, ¿por qué se ha invertido menos que en años anteriores? Gracias. A ver, hay que reconocer que uno de los factores que ha afectado a la inversión pública han sido los escándalos que han existido en los últimos años. Los escándalos de corrupción, los escándalos de Odebrecht y compañía y los otros constructores han llevado en algunos casos a la paralización de algunas obras y a la forma como el Estado ha tenido que salir de esas obras vendiéndolas o vendiéndose a otros lados. Si a eso le sumamos un poco de inestabilidad política en los últimos 2 años, en donde hemos tenido, si se han dado cuenta, hemos tenido 3 presidentes en los últimos 2 años, 4 ministros de Economía y así sucesivamente. Esto lleva a que la propia inversión privada se sienta preocupada con respecto a la estabilidad. Sin embargo, la elección del presidente Vizcarra y las soluciones que se han estado dando ya a través de los diferentes mecanismos a los problemas de Odebrecht y compañía, ya permiten vislumbrar una estabilidad o un mejor escenario para un inversionista privado. Por ende, retomar la inversión privada para ellos ha sido relativamente fácil y sencilla. Ambas cosas pueden explicarse principalmente por esa razón, ¿no? Por los últimos problemas que hemos enfrentado desde el 2015 más o menos. Gracias, Michelle. Preguntas adicionales. Yo quisiera preguntar, mientras se animan ustedes, este tema de la inversión multianual en los proyectos de inversión pública, se hablaba mucho antes de que eso era parte de los problemas que tenía el Perú, que el ciclo de inversión anual, y entonces no había realmente unos planes sostenidos de inversión en obras que tuvieran alta rentabilidad económica y social. ¿Cuánto de eso se ha avanzado realmente y cuánto ha sido tema de frustración nada más y no se ha podido avanzar? Mira, precisamente estos cambios que se han dado en InvierteP, que fue el que reemplazó al SNIP, al famoso SNIP en los últimos años, precisamente lo que se ha buscado es planificar proyectos con ejecución multianual, ¿no? Como tú mencionabas, cuando los proyectos se hacían o se planificaban o se priorizaban año por año, podía pasar que en un año uno podía priorizar un proyecto y al año siguiente ya no había la priorización de ese proyecto y por ende no habían los recursos para seguirlo continuando. Y tú sabes que en la ejecución de proyectos de largo plazo no es que un proyecto se vaya a construir de la noche a la mañana, sino a veces toma años en ser construido.
Entonces, en la medida que uno planifica y prioriza un proyecto que tiene varias etapas y varios años, y las etapas van siendo, así como van siendo completadas las etapas, se va evaluando el avance y se va evaluando también la ejecución, entonces eso tiene mucho más posibilidades de salir. Sí han habido antiguamente ciertas frustraciones precisamente en eso, ¿no? Porque acuérdense que los proyectos no solamente son del gobierno central, sino hay proyectos también de los gobiernos regionales. Y ahí el efecto, y el efecto, por ejemplo, este año, el efecto de que cuando hay cambio de autoridades regionales, algunos de los proyectos simplemente se dejan de hacer o todavía no se ejecutan. En los primeros 2 meses de este año, acuérdense que había un cambio de gobierno regional el año pasado en noviembre para entrar en vigencia ahora en enero. En los primeros dos meses han habido tasas de crecimiento negativas de la inversión pública por estos problemas de gobiernos regionales. Hoy en día la tasa en marzo anualizada por fin es positiva. Quiere decir que ya nuevamente los gobiernos regionales empiezan a tomar el control del aprendizaje que significa continuar un proyecto y seguir para adelante. Imagínense si ustedes no planifican un proyecto multianual, sino solamente un proyecto anual. Este tipo de efectos podría ser mucho más significativo y podrían afectar pues, la realización de un proyecto de inversión que requiere tiempo, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes. Con respecto a las nuevas inversiones en proyectos mineros, ¿esto se debe a una buena expectativa en los precios de los commodities o han sido planeadas anteriormente? Hoy en día, como te contaba, los precios de los commodities no están en los niveles que estuvieron entre el 2008 y 2003 al 2008, por ejemplo. Si bien están superiores a los niveles del 2010-2015, no están en la época del boom. Y la perspectiva posiblemente es que los precios se mantengan o tengan alguna ligera a la baja. Entonces, la ejecución de estos proyectos son proyectos que ya habían sido previamente establecidos, pero estos proyectos son proyectos que tienen un gran potencial. Entonces, más allá del precio del commodity, el entrar a un proyecto y explotar el potencial, acuérdense que en temas de exportaciones es P por Q, ¿no? Entonces, si el P no está del todo alto, sino baja, y el Q sube, al final de cuentas tenemos los mismos ingresos de exportación, ¿no? Entonces son proyectos que han estado planificados, son proyectos que se han encontrado un gran potencial y son proyectos que se miran como una mayor expansión de la oferta del PBI minero hacia adelante, ¿no? ¿Hay otra pregunta? Sí, por favor. Ahí te van a pasar el micro, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay un reporte, creo que si no me equivoco, de McKinsey que se llama Las mujeres importan, que se saca anualmente. Y en el reporte llegaron a la conclusión de que si es que se cerrara la brecha de género laboral que hay, bueno, en general en el mundo, se podría subir hasta un 26% del PBI al 2025 y en América Latina creo que era del 34%. ¿Cómo es que cerrar la brecha de género podría llegar a esa conclusión, básicamente? A ver, el cerrar la brecha de género es un tema importante que creo que a todos nosotros nos interesa, porque lo que reconoce ahí es el grado de productividad que pueden tener las mujeres con respecto a los hombres. Y es un grado de productividad que hay que reconocer que existe. Entonces, lo que intenta decir ese reporte es, en la medida que la brecha de género implica una productividad mayor por parte de las mujeres, que debe haber sido medida en el reporte, de acuerdo a lo que está, una productividad escondida que todavía no ha sido explotada, entonces ese incremento en la productividad te lleva a esas mejoras en el PBI. Entonces, por ahí debe ir el tema, ¿no? Adelante, por favor. Sí, ¿le pasas el micro aquí a la segunda fila? Buenas tardes. Con respecto al crecimiento por acumulación de factores, ¿cuáles son los elementos o razones por las cuales se limita a largo plazo? A ver, eso tiene dos explicaciones, ¿no? Por un lado tiene la explicación clásica de los rendimientos marginales decrecientes del factor, que en la medida que tú vas acumulando factores, puedes llegar a un punto de rendimientos marginales decrecientes. Pero también está por el otro lado
qué tan importante es esa contribución de factores sobre la productividad. Por ende, en crecimiento tienes estas dos grandes teorías, una que precisamente basa su crecimiento en el rendimiento marginal decreciente del factor y por ende te indica que en la medida que acumules factores hasta tu nivel de estado estacionario, hasta ahí nomás vas a llegar y cualquier salto de estados estacionarios o de crecimiento a largo plazo va a depender de tu productividad. Y la otra que te indica que pueden haber externalidades, pueden haber efectos como por ejemplo la inversión pública. Tú tienes una empresa en Chancay, haces un puerto en Chancay, antes no existía el puerto, entonces esa empresa tenía que traer las cosas hacia Lima, con lo cual los costos de producción, los costos de transportes eran más altos. Pero si haces un puerto en Chancay, al bajar los costos de producción, bajar los costos de transportes, al hacer que la salida de ese producto sea mucho más rápida y eficiente, también generas esa externalidad, ¿no? Entonces, en realidad, al final de cuentas, lo que uno trata de hacer es el crecimiento de los factores genera esta mayor productividad, pero más la innovación, las ideas, el generar investigación y desarrollo también te ayuda a crecer. Y eso te ayuda a crecer porque mejora la productividad total de los factores y no solamente la productividad del factor capital, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Sí, por favor. Buenas tardes. El MEF como institución tiene como objetivo disminuir la dependencia de exportaciones con bajo valor agregado, o esa va a ser una tendencia ya a largo plazo para el Perú. A ver, generalmente lo que uno enfoca es aquellas exportaciones en las cuales tú tienes ventajas competitivas, ¿no? Y lo que se busca en las políticas económicas es precisamente explotar esas ventajas competitivas. Hay sectores productivos que son altamente productivos y por ende se busca incentivarlos. Pero es la misma estructura del mercado, el mismo mercado el que poco a poco va desplazando aquellas que puedan ser de bajo valor agregado, sin necesidad de decir que sea una política del Estado porque no lo es realmente. Lo que es como política de mercado es mejorar la productividad y mejorar precisamente la eficiencia de los sectores económicos para que haya una mayor producción, ¿no? ¿Alguna pregunta más? A ver, quizás sería la última pregunta. Muchas gracias. Como se ha podido apreciar en la gráfica que nos mostró hace un rato, la brecha entre el PBI de Singapur y Corea del Sur, países que tenían menos PBI per cápita que el Perú en años anteriores, se ha disparado a comparación con la nuestra, principalmente por su proceso de industrialización. Como acaba de mencionar, el Perú es un país que tiene ventajas competitivas en nuestra mayor exportación, que sería el cobre. ¿Cuál es el obstáculo en el proceso de industrialización en el Perú a sabiendas de que tenemos una ventaja competitiva en un mercado del cobre que se puede aprovechar ampliamente? A ver, cuando mencionas Perú como ventajas competitivas el cobre, lo único que estamos diciendo es que es la estructura de exportador primario, ¿no es cierto? Y en realidad lo que el Perú, aparte de ser exportador primario y mejorar su eficiencia en ese lado, tiene que hacer o tiene que empezar a hacer es innovar. Y la innovación no solamente se va a dar en aquellos sectores más relacionados al comercio exterior, sino la innovación tiene que darse en todos los demás sectores en los cuales podemos encontrar ventajas competitivas. Si vemos la experiencia, por ejemplo, de Corea del Sur era una economía pequeña, cerrada, que de la noche a la mañana empezó a producir cosas que hoy día consumes, llámese el Samsung que tienes de repente en el bolsillo, o el auto que ustedes ven en la calle, o productos como LG, televisores y una serie de cosas. Entonces, ¿qué es lo que encontró Corea del Sur? Y no necesariamente es la misma receta para todos los países. Lo que encontró es un nicho donde la tecnología y las innovaciones que ellos hacían les generaban este efecto multiplicador. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar ese nicho en alguna de estas cosas. No necesariamente una industrialización a rajatabla, pero sí encontrar el nicho en aquellos productos que nos pueden ayudar. Por ejemplo, agroindustrial es un sector
es importante que podemos fomentar. Hay otros tipos de sectores que están dentro de los planes de gobierno para ser fomentados precisamente en búsqueda de una mayor innovación tecnológica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una charla muy provechosa para todos acá en la facultad, los alumnos, los profesores, y le agradecemos mucho al profesor Michel Canta, hoy viceministro de Economía, por su presencia y su disposición a responder toda clase de preguntas aquí en este espacio. Le damos, por favor, un fuerte aplauso de despedida.